Bien, hermanos, les quiero compartir, como ya vieron el bosquejo, este sermón, cuyo título es La carrera del cristiano. Eso lo vemos en 2 Timoteo 4:7, cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces nos podemos hacer esta pregunta, hermanos: ¿cuál debería ser la carrera del cristiano? Cada uno de nosotros podrá responder a esta pregunta al finalizar esta enseñanza. El apóstol Pablo, cuando le fue revelado su muerte y se encontraba comisionando a Timoteo para el ministerio, le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él ya sabía, hermanos, que se acercaba a la meta y podría recibir la corona de justicia que le esperaba. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos decir esas palabras en el ocaso de nuestra muerte? He guardado la fe, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Hoy vamos a revisar cuál es la carrera que corría Pablo y para qué la corría. Mi anhelo es que luego de estudiar la disciplina que Pablo tenía para pelear la buena batalla y guardar la fe, la queramos imitar. ¿Y por qué tenemos que imitar a Pablo? Podemos preguntarnos. ¿Por qué? Porque él seguía el ejemplo de Cristo. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 11:1. Y el texto de las Escrituras que nos da detalle de la carrera que corría Pablo está en 1 Corintios 9. Aquí el apóstol introduce una ilustración de la carrera en medio de la defensa de su apostolado y de la libertad cristiana, para demostrarnos que lo único que tenía importancia para él era el progreso del Evangelio, lo cual requiere una entrega de todo su poder intelectual, espiritual y físico. De esta forma exhorta a la iglesia de los Corintios para que se dediquen a hacer que su vida espiritual progrese, como si corrieran una carrera para ganar el premio. Y mis amigos, mis hermanos, para explicar esta enseñanza titulada La carrera del cristiano, analizaremos la disciplina personal de Pablo, que se encuentra revelada en la primera epístola de los Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. El mismo que lo he bosquejado en 3 preguntas. Pero vamos primero al texto. Primera de los Corintios 9, del 24 al 27, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ese es el texto
que analizaremos y en el cual meditaremos en esta mañana, hermanos. Y lo he bosquejado en 3 preguntas. La primera, ¿cómo debería correr un cristiano? Y eso está en el versículo 24 y 25, la primera parte. Pero dentro de esa pregunta hay 3 puntos. Primero, una aclaración para estar seguro, saber quiénes pueden correr esta carrera. Segundo, el propósito de la carrera. Y tercero, la forma de correr la carrera. La segunda pregunta que está dentro del bosquejo es: ¿cuál es la meta de la carrera del cristiano? Y eso está en el versículo 26 y 27. Y dentro de esta pregunta veremos también 3 puntos. Nuestra gran meta es Cristo, por la cual debemos luchar, pero también debemos luchar contra nosotros mismos. La tercera pregunta: ¿cuál es el premio que recibirá el cristiano? Y eso lo vemos en el versículo 25b. Y allí vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, la corona corruptible. Y en segundo lugar, la corona incorruptible. Y finalmente concluiremos con aplicaciones prácticas. Bien, pasemos a la primera pregunta: ¿cómo debería correr un cristiano? Versículo 24-25a. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Veamos en primer lugar quiénes están calificados. Entonces vamos a hacer una aclaración, hermanos, para ver quiénes están calificados para correr esta carrera. Antes de analizar el texto, permítame aclarar esto. Lo primero es de forma negativa. Los que no están calificados definitivamente son los inconversos, hermanos. Un inconverso no puede correr la carrera de un cristiano. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Un cristiano no puede correr esta carrera. Un legalista podría correr esta carrera. El legalista es aquel que cree que puede ganar o merecer la aprobación de Dios cumpliendo con los requisitos de la ley. Podría correr esta carrera y llegar a pensar que la puede ganar si hace muchas cosas para ganarse el favor de Dios. Sí podría correrla, sin embargo, la carrera que ellos corren, aunque tenga buenas intenciones, su meta es su egocentrismo. Y hay un ejemplo de estos legalistas en Lucas 18, 9 al 14, que por tiempo no la vamos a revisar ahora, pero es muy conocida por ustedes. Es la parábola del fariseo y el publicano. Si ustedes se recuerdan, allí hay un escenario donde está el fariseo en la sinagoga y el publicano, y el fariseo está puesto en pie golpeándose el pecho diciendo que él diezma todo lo que tiene que diezmar, hace oraciones y todo eso, y que él se merece, en otras palabras, el favor de Dios. Y como vemos, como el Señor enseña que este publicano humillado, que no quería ni siquiera alzar su cabeza, es el que salió salvado de allí por el Señor. Entonces,
Ya vimos que un inconverso no puede correr esta carrera, ya vimos que un legalista tampoco puede correr esta carrera, pero también un religioso podría correr esta carrera y llegar a pensar que la puede ganar si sabe teología, si lee la Biblia, si asiste a la iglesia. El religioso es aquel que cumple con obligaciones de una religión para ganarse el favor de Dios. Y aplica también un poco la parábola que vimos, pero también podría correrla. Sin embargo, hermanos, la carrera que ellos corren, aunque tenga buenas intenciones, su meta no es Cristo. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vano, dice Santiago 1:26. La segunda aclaración, hermanos, es de forma positiva. Los que sí están calificados para correr la carrera. Estos son aquellos pecadores que se han humillado delante de Dios, que ponen su confianza en Cristo y en su obra redentora y se arrepienten de sus pecados. Ellos están calificados para correr esta carrera, como dice Romanos 10:9 y 2 Corintios 5:7. Aquellos que confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor y creen en su corazón y que las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el que está calificado para correr esta carrera, hermanos. Habiendo hecho estas aclaraciones, veamos cuál es el propósito de esta carrera, que es nuestro segundo punto en esta pregunta, que ya la vimos. ¿Cómo debería correr un cristiano? Acabamos de hacer una aclaración para ver quiénes están calificados. Ahora veamos, ya que sabemos quiénes están calificados, el propósito de la carrera. El propósito de la carrera, nos dice el apóstol Pablo, empieza este mensaje diciendo una pregunta retórica. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? El apóstol utiliza esta ilustración de los corredores que participaban en los Juegos Hídricos, muy conocidos, en Corinto, donde se celebraban, para compararse con estos corredores y resaltar su afirmación. ¿Cuál era su afirmación? Esa la vemos, hermanos, al final del versículo 24, que dice: corred de tal modo que ganéis. Corred de tal modo que ganéis. Aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios para que corran la carrera espiritual como estos corredores, es decir, para ganar. Pablo no está enseñando que de todos los cristianos solo uno ganará la carrera espiritual. No, eso no es lo que está enseñando aquí Pablo. Lo que Pablo nos está diciendo es que todos los cristianos verdaderos debemos correr la carrera de la fe para ganar. Todos los cristianos verdaderos debemos correr la carrera de la fe para ganar, hermanos. Y este es el propósito de la carrera: ganarla. Ante esto debemos preguntarnos, hermanos, ¿estás corriendo la carrera del cristiano para ganar? ¿O solamente quieres participar? ¿Solo quieres ser un cristiano más y quedarte en la mediocridad? Hermanos, si en cosas que son legítimas, que nos ofrece el mundo, nos esforzamos tanto para ser los mejores, porque es que en nuestra vida cristiana no nos esforzamos
para ser mejores, para conocer más a Dios. Cuando estudiamos queremos ser los mejores y está bien, porque como representantes de Cristo debemos honrar a Cristo en todo, pero también debemos ser mejores en la fe. Debemos procurar cada vez que haya la oportunidad de estudiar la palabra, hacerla profundamente para ser los mejores. Y ahora, una vez que ya aclaramos quiénes están calificados para correr esta carrera del cristiano, ya hemos visto el propósito de la carrera, que es ganarla. Ahora miremos la forma de correr la carrera. ¿Cuál es la forma de correr la carrera? Así que para poder ganar la carrera les dice que deben prepararse, disciplinarse y esforzarse. Y eso solo lo vemos en la primera parte del versículo 25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, dice la primera parte del versículo 25. Los atletas que participan en estas competencias se tenían que someter a mucho entrenamiento, hermanos, los de aquella época y actualmente. Un atleta tiene que tener disciplina, esfuerzo. Los deportistas tienen que tener muchas horas de entrenamiento, de 4 a 6 horas diarias. Dietas alimenticias muy estrictas y lidiar con dificultades. El atleta mantiene la mente y el cuerpo centrados en una meta, ganar el premio. Eso es lo que quiere un atleta. Eso es lo que quieren los deportistas. Los deportistas no solamente quieren participar, sino pregúntele a estos grandes tenistas, como Djokovic, como Alcaraz. Ellos no solamente quieren participar, ellos quieren ganar. Imagínense a un Barcelona de España que dice, voy a participar. Ellos quieren ganar el premio. Y si esto se demanda de un atleta, ¿qué se debería demandar de un cristiano, hermanos? Si se demanda mucho esfuerzo, si se demanda disciplina, entrenamiento, para que tenga su mente, para que tenga su cuerpo centrado en la meta, que es ganar el premio, ¿qué se debería demandar de un cristiano? Te pregunto, ¿tu mente y tu cuerpo están enfocados en glorificar a Dios? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo cuando dice que se abstiene de todo? ¿Qué significa abstenerse? Abstenerse es la negación autoimpuesta en cuanto al disfrute de ciertas cosas. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que se abstengan de toda actividad que lo pueda distraer de la meta, incluso actividades lícitas que puedan llegar a ser pecaminosas cuando se salen de control, hermanos. De esto los advierte Pablo más adelante en 1 Corintios 10:23, cuando les dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y recordemos, hermanos, que Satanás puede usar cosas legítimas en sí mismo para tentar a los cristianos y hacerlos caer. Veamos algunos ejemplos de cosas lícitas que se pueden convertir en pecaminosas. El ejercicio, la dieta, el estudio, el trabajo, la televisión, el deporte, las redes sociales, escuchar música, los amigos, la política que está de moda. Esas cosas son legítimas en sí mismas, hermanos, pero nos pueden distraer
se pueden convertir en pecaminosas si se salen de control. La dieta está bien, es saludable, igual que el ejercicio. Pero mucha dieta la puede a usted llevar a exagerar y a caer en un pecado de anorexia. El estudio. Está bien estudiar. Lo que debemos tener nosotros claro, hermanos, es que el estudio es el medio para cumplir un fin. Y el fin del creyente es glorificar a Dios. Y tenemos que usar ese medio para glorificar a Dios. Entonces, estudio no nos puede quitar el tiempo de Dios, no nos puede quitar las obligaciones que tenemos con Dios. De la misma manera, el trabajo. El Señor bendice a las personas para tener trabajo, y el trabajo sirve para poder sostener el hogar, la iglesia, y está bien. Y le honramos a Dios aquellos que tenemos un trabajo. Pero el trabajo, cuando ya dedicamos tiempo extra por tratar de tener más recursos para darnos lujos y algunas otras cosas extras, nos van a ir quitando tiempos, hermanos, del Señor. Nos van a ir quitando tiempo de la familia y se puede convertir en pecaminoso. La televisión. Hermanos, la televisión es una puerta abierta a la inmoralidad sexual. Hoy por hoy, la televisión poco enseña de valores morales. Es abiertamente, antes, hermanos, habían mensajes subliminales, ocultos. Ahora no, es de frente. Sale allí la inmoralidad. Es una contaminación. Sí, hay noticias, hay cosas que son buenas, pero en los comerciales, en todo eso, es una puerta abierta a la inmoralidad. Y el deporte que tanto nos gusta, hermanos, aún en el fútbol, dejé de jugar desde que el Señor me rescató, porque pecaba mucho, porque era mal perdedor, y todavía lucho con eso, hermanos, pero se peca, porque por más que uno juega y se quiere divertir, eso de que soy mal perdedor y uno quiere pegarle y se mete cosas y disgustos en la cabeza, todo eso es pecaminoso. Entonces Pablo lo que se refiere es a abstenerse de todo. No significa que debemos de dejar de hacer eso. Eso no es lo que estoy diciendo, hermanos. Lo que estoy diciendo es que debemos de tener claro que todas esas cosas son medios para poder honrar a Dios, pero nuestra meta es Cristo, y eso no nos puede distraer. Si esas cosas nos están distrayendo o controlando, sí tenemos que dejarla, hermanos. Ahora, ya vimos, hermanos, la primera pregunta: ¿cómo debería correr un cristiano? Y allí vimos quiénes están calificados: los cristianos verdaderos, aquellos que han nacido de nuevo. Vimos también el propósito de la carrera y también vimos la forma de correr la carrera. Ahora veamos la segunda pregunta, hermanos: ¿cuál es la meta de la carrera del cristiano? Y eso está en el versículo 26 y 27. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y aquí vamos a ver
En primer lugar, hermanos, ¿cuál es nuestra gran meta? Nuestra gran meta es Cristo. El apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses 3, del 7 al 14, describe la gran meta que él tenía. Veamos ese texto, hermanos. Filipenses 3, del 7 al 14. Dice la palabra del Señor: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta de Cristo, esa es la meta que tenía Pablo, hermanos. Conocer a Cristo cada vez más íntimamente y parecerse cada vez más a Él. De nuevo, conocer a Cristo cada vez más íntimamente y parecerse cada vez más a Él. Así que Pablo tenía una meta clara, pero sabía que no había llegado. Él se conocía bien y sabía que había muchas cosas en las cuales tenía que seguir creciendo hasta llegar a la semejanza de Cristo. Estamos hablando, hermanos, del apóstol Pablo, que escribió alrededor de 13 epístolas. Y él sabía que todavía no había llegado. Y él sabía que tenía que seguir creciendo, hermanos. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Por lo tanto, el mero hecho de tener a Cristo como meta no significa que la hayas alcanzado. Decir que tengo a Cristo como meta no significa que la hemos alcanzado. Eso decía Cristo, eso decía Pablo. Ante esto, ¿qué debemos hacer? Debemos examinarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Y para qué debemos examinarnos? Para estar seguros de que nuestra meta es Cristo. Ese debe ser nuestro primer examen. Eso nos va a que nosotros podamos ver en qué posición estamos. Si estamos corriendo esta carrera o no. Si estamos corriendo esta carrera, si nuestra meta es Cristo. ¿Y para qué más debemos examinarnos? Para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo hasta parecernos más a Él. Esa es la meta, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo
hasta parecernos más a Él, hermanos. ¿Y hasta cuándo, podríamos preguntarnos, debemos de seguir creciendo, hermanos, mientras estemos vivos en este mundo? Debemos seguir creciendo en santidad. No debemos parar de crecer en el conocimiento de Cristo. Además, Pablo tenía su mirada puesta en la meta. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como lo dice en Filipenses 3:14 que acabamos de leer. Vimos ya cuál es la meta del cristiano, la gran meta que tiene el cristiano, ahora por la cual debemos luchar. Por esa meta debemos luchar, hermanos, que es nuestro punto 2 del bosquejo de la segunda pregunta. Pero no solamente Pablo tenía una meta, también dice que cómo debemos luchar por esa meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, dice Pablo. Aquí Pablo traslada su ilustración del deporte del atletismo a la disciplina del boxeo. Cuando un boxeador, hermanos, da golpes al aire, se expone a recibir un contragolpe que podría ser fatal. Hermanos, no se necesita ser experto en boxeo para saber que si un boxeador da un golpe al aire, puede recibir un contragolpe. Entonces Pablo nos está diciendo que en su lucha por el Evangelio no pierde ninguna oportunidad, que él golpea con precisión y habilidad. Y ante esto debemos preguntarnos, hermanos, ¿de esta manera estás predicando el Evangelio? ¿No pierdes ninguna oportunidad de predicar el Evangelio o estás dando golpes al aire? ¿Predicas la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como dice 2 Timoteo 4:2? ¿O eres como aquel perezoso de Proverbios 3:14, que dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma del diligente queda satisfecha? Hermano, puedes tener buenos deseos, puedes tener buenas intenciones de predicar, pero no lo haces. Y si no lo estás haciendo, hermanos, arrepiéntete y puedes empezar a hacerlo. Ya vimos cuál es la meta de la carrera del cristiano, nuestra gran meta, Cristo, que debemos luchar por esa meta, pero también debemos luchar contra nosotros mismos. Y eso lo vemos en el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Esto está en el versículo 27 de 1 Corintios 9:1, del 1 Corintios 9, del 24 al 27, que es el texto que estamos estudiando, hermanos. Este texto se lo tiene que interpretar de una forma alegórica, figurada, no literal. No significa que Pablo maltrataba su cuerpo dándose golpes para controlarlo y hacerlo su esclavo. Eso no es lo que está diciendo aquí el texto. Significa que tenía dominio propio, significa que tenía autocontrol, daba golpes a los impulsos carnales que pudieran frustrar su propósito. ¿Y cuál era el propósito de Pablo, hermanos? Ganar almas para Cristo. Y ser descalificado es otra figura que usa Pablo para indicarnos que así como un atleta que no cumple los requisitos de la competencia puede quedar descalificado, de la misma manera un cristiano, hermano. Ustedes han visto que un atleta que no cumple ciertos requisitos o que
se dopa, queda descalificado. De la misma manera puede quedar descalificado un cristiano, y es posible que Pablo se refiera a los pecados carnales que pueden descalificar a los predicadores. Entre esos, hermanos, está la inmoralidad sexual, que tanto daño hace al mundo, y no es la excepción los cristianos. Hermanos, por eso debemos recordar la importancia que tiene guardar el buen testimonio, para que nuestra vida no contradiga lo que predicamos. De nada te sirve, hermano, conocer la Biblia si no la practicas. De nada te sirve conocer la Biblia si no la practicas. Y si no la estás haciendo, te ruego que lo hagas. El comentarista Hendricks dice al respecto: con la expresión golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, Pablo indica que ejerce autocontrol y se dedica en todo tiempo para lograr su propósito. Me cuido de no ser descalificado después de haber llamado a otros al torneo. Pablo se pone como ejemplo, controla su forma de vida de tal forma que nadie puede acusarlo de contradecir con su vida el evangelio que predica. Se esfuerza física y mentalmente para beneficio del evangelio. Lo que quiere decir es que el evangelio que predica es una realidad en su vida. Fin de la cita. Por eso es que Pablo decía que habiendo predicado a otro, podría quedar descalificado. Y se refiriera a eso, hermanos, al testimonio. Ya vimos en esta carrera del cristiano las dos primeras preguntas del bosquejo: ¿cómo debería correr un cristiano? Ya vimos también cuál es la meta de la carrera del cristiano, y vimos que nuestra gran meta es Cristo. Ahora veremos la tercera pregunta: ¿cuál es el premio del cristiano? Y eso lo vemos en el versículo 25b de 1 Corintios 9. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es la corona corruptible? En este texto vemos un contraste. Por un lado están los atletas. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Los atletas del tiempo de Pablo se esforzaban por ganar una corona hecha de pino o de laurel. Tanto entrenamiento y esfuerzo por una corona de laurel que se puede secar. Hoy en día reciben medallas, reciben trofeos que quedan guardados. Es una victoria del momento. Además, los espectadores pronto se olvidan del vencedor, pues en el futuro vienen otros vencedores. Eso es lo que pasa con la carrera que ofrece el mundo, hermanos. Sí, te dan medallas, te dan trofeos, tú la dejas allí colgada, te felicitan, pero después ya se olvida. El siguiente año viene otro y ya se olvidaron de ti. Tanto esfuerzo por una corona de laurel que se seca. Ahora veamos la corona incorruptible. Por otro lado están los cristianos, pero nosotros una incorruptible, dice el texto. Pablo dice que nosotros nos esforzamos para ganar una corona imperecedera, eterna. ¿Qué corona es esta? Que no se marchita, hermanos. ¿Cuál es la corona incorruptible que recibirán los creyentes? En el Nuevo Testamento aparecen 3 tipos de coronas incorruptibles que recibirán los cristianos. Y eso es una bendición.
porque aunque no deberíamos recibir, aunque no la merecemos, el Señor por su gracia y complacencia nos corona. En primer lugar, la corona de justicia, que está en 1 Timoteo 4:8. El texto dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la corona de justicia, hermano, que recibiremos los cristianos. La segunda corona que recibiremos es la corona de vida. Y esa la vemos en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa es la corona de vida, hermanos, que el Señor ha prometido a los que aman. Y el Señor es veraz. Él cumple sus promesas. Él nos ha prometido la corona de vida y de justicia, pero también nos ha prometido una corona inmarcesible de gloria. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Estas son las coronas, hermanos. No son coronas que quedan guardadas, que se marchitan, que se oxidan. Son coronas de justicia, de vida, de gloria, eternas, hermanos, por la cual tenemos que luchar. La implicación es que si un atleta se esfuerza tanto en obtener o por obtener una corona perecedera, los cristianos deberían esforzarse mucho más para conseguir una que dura para siempre. Esas coronas, hermanos, la corona de justicia, la corona de vida y la corona inmarcesible de gloria, duran para siempre. Ahora, hermanos, una vez que hemos visto en esta carrera del cristiano cómo deberíamos correr, cuál es la meta del cristiano, que es Cristo, y cuál es el premio que recibiremos, veamos ahora, hermanos, las aplicaciones prácticas de esta enseñanza. Dos aplicaciones. En primer lugar, para los cristianos, y escúchenme con mucha atención, hermanos. Hermano, esta carrera espiritual no solamente es para los teólogos, no solamente es para los pastores, no solamente es para los predicadores, no solamente es para los ancianos, aquellos que estudian más, no, es para todos los cristianos. Desde el momento en que nacen de nuevo, ya deberían empezar el entrenamiento mediante la oración, mediante la lectura de la Biblia, mediante el estudio de la palabra de Dios, asistiendo fielmente a las reuniones de oración, porque quiero aprender a orar, porque quiero saber cómo se ora para orar a mi Señor y estar preparados. Asistir fielmente al culto de adoración al Señor todos los domingos, a la escuela, a la predicación, porque quiero que me enseñen, porque quiero estar junto a mis hermanos y obedecer ese mandato que el Señor me ha dicho. Ese es el entrenamiento. Todo esto con el propósito de estar preparado para correr la carrera de la fe, hermanos, para no distraernos o desviarnos del camino, para amar y servir a los hermanos, para confiar en el Señor en los días malos. Hermanos, nuestra carrera no es fácil.
Y vamos a tener días malos, vamos a tener enfermedades, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener pruebas. Pero allí es donde debemos confiar, descansar en Dios. Cuando te sientas cargado, cuando te sientas abrumado, para encontrar consuelo en las promesas de Dios en medio de esas aflicciones. Si no estás entrenado, ¿cómo vas a correr la carrera? ¿Cómo vas a soportar una enfermedad? Si no lees la Biblia, si no oras. Ahora te pregunto, ¿te has distraído? ¿Has bajado el ritmo de la carrera? ¿Te has detenido a comprar en la feria de vanidades? ¿No estás practicando lo que predicas? ¿Te has olvidado de la meta? Arrepiéntete, mi hermano, si estás así. Confía. Ten ánimo. Ten ánimo, mi hermano. Vuelve a correr con perseverancia. Pídele a Dios que te ayude. No estás solo. Cristo está contigo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. En Mateo 28:20. En segundo lugar, la aplicación para los inconversos. Mi amigo, mi amiga, a lo mejor estás pensando, este sermón no es para mí. Yo no tengo que correr esta carrera si ya me dijeron que no califico. Yo tengo otras prioridades en qué preocuparme. Mis estudios, mi trabajo, mi futuro. Todo eso es legítimo en sí mismo y está bien. Pero déjame decirte algo, mi amigo, mi amiga. Si no estás corriendo esta carrera espiritual del lado de Cristo, por implicación estás corriendo del otro lado, del lado de Satanás. Y tú sabes que aunque tengas premios y seas reconocido en el mundo y te sientas bien, halagada, ese camino te llevará a la condenación eterna. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La buena noticia, mi amigo, mi amiga, es que estás a tiempo. Hoy puedes rogarle a Dios que te salve. Pídele a Cristo que perdone tus pecados. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Él te puede salvar. Él lo prometió. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor en Juan 6:37. Finalmente, hermanos, los dejo con este pensamiento del comentarista Hendrickson. Nosotros los contendientes debemos correr la carrera con perseverancia. Nuestro objetivo es llegar a la meta, pero mientras corremos por la pista que Dios nos ha señalado, mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Él nos anima a perseverar en el torneo, ya que Él ha corrido la misma carrera. Jesús es el que fortalece al corredor y le capacita para perseverar. Oh, que el Señor nos ayude a perseverar en la carrera de la fe y que tenga misericordia de aquellos que no la están corriendo. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por habernos
exhortado en esta mañana, por darnos el privilegio, Señor, de ser expuestos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder guardarla, atesorarla, meditarla en este día y poderla poner en práctica, Señor. Te lo ruego, Señor, te necesitamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, para correr esta carrera, para no distraernos, Señor, para tener clara cuál es nuestra meta. Y si no la estamos corriendo, Señor, podernos arrepentir y correrla, Señor. Gracias por esos premios, por esas coronas que nos has dado, Señor, de justicia, de vida, de gloria. Ayúdanos, Señor, a tenerlo presente cada vez que nos toque luchar. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús.